En nuestro tema de este día vamos a recibir un llamado, de hecho es el título de nuestra lección, llamados a establecer la justicia. Y el día de ayer nos dimos cuenta que la justicia tiene que ver con nuestro trato hacia los demás. Ese segundo principio universal que Dios nos presenta, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que agradecemos que está nuestro pastor Dani Perla con nosotros y que vamos a poder comentar la lección de este día. Vamos a orar pidiendo su dirección. Querido Padre, estamos aprendiendo mucho sobre tu carácter y cómo podemos, al ser representantes tuyos, reflejar ese carácter de amor en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos, oh Dios, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, nuestra lección nos invita a reflexionar un poco en el tenor de los mensajes proféticos en el Antiguo Testamento. Y llama mucho la atención, Pastor Perla, que cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento hay mensajes, y bueno, todos los profetas hablan sobre esto, muy claros y no se cortan al decir que Judá o Israel en general o Judá, las dos tribus del sur, están como están porque han violado ese principio de la justicia, maltratando, extorsionando. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué a veces nos resulta tan fácil a nuestra sociedad pasar por alto ese contenido, ese mensaje tan a propósito de ayudar a los que están en necesidad? Muy bien, recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, era un pueblo especial, y comenzamos a estudiar ya el eslabón que hay entre seguir a Dios y el amor al prójimo, o en este caso, no seguir a Dios, caemos en la idolatría, y entonces la lección nos enseña que relacionado con la idolatría está ese maltrato hacia el prójimo. Entonces Dios específicamente al tomar al pueblo de Israel, que primero era prácticamente una teocracia, después vinieron los reyes, vinieron las monarquías, pero Dios siempre estaba tratando con su pueblo en una manera especial, y Dios quería que ellos nunca olvidaran esto. Tal vez ahora nosotros pensamos, bueno, no es la iglesia únicamente, porque recordemos que en la iglesia hay una, y debe haber, una separación entre la iglesia y el Estado. Entonces no es la iglesia específicamente que tiene que regular estas cosas en la sociedad, pero nosotros como iglesia podemos hacer mucho, como individuos, como comunidad cristiana. Podemos y debemos hacer mucho en favor de aquellos que están necesitados. Pero lo que usted decía me lleva justamente a otro extremo que se nos puede dar y que de hecho se ha dado en muchas ocasiones, es el hecho de decir, bueno, como yo no puedo como iglesia porque hay una separación, y nuestro pastor nos lo ha dicho bien en este momento, debe haber esa separación, pero hay quienes piensan, pero si queremos influir necesitamos ese poder. ¿Por qué no es esa la dirección que Dios quiere que tomemos? Que nosotros pensemos que hasta que tengamos poder o influencia política podemos comenzar a establecer la justicia. Sí, totalmente. Ese sería un extremo, como usted bien lo mencionó, porque no es el plan de Dios y es lo que hemos estado estudiando este trimestre. Dios no es un Dios de fuerza, de coacción, de obligación. No, tienes que hacer esto o tienes que seguirme. De hecho, ese es el resultado del mal en este mundo, es porque Dios no se impone a nosotros. Si Dios se impusiera, no hubiera mal, pero tampoco hubiera amor, amor verdadero, el amor que surge espontáneamente. Entonces, no puede la iglesia recurrir al poder del Estado para implementar estos asuntos, digámoslo, para establecer la justicia social, porque hubo un movimiento. Por ejemplo, estoy recordando la famosa teología de la liberación. ¿Sí? La idea era, bueno, tomemos las armas, busquemos la fuerza para poder ayudar a los que están desvalidos, al pobre, al que está pisoteado. Pero no es ese el método. Jesús mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo, es un reino que se construye espiritualmente, pero el gran problema es que cuando la iglesia hace uso de la fuerza,
Entonces, sucede otro problema que no es el que estamos estudiando en esta lección, y es que allí la iglesia puede usar la fuerza o hacer uso de la fuerza para poner cosas que más bien están en contra de los principios de Dios. Porque la gran pregunta es, ¿quién discrimina? Si la iglesia usara la fuerza, el poder civil para sus propósitos, pero ¿quién determina que si eso que la iglesia le está diciendo al poder civil es lo que Dios realmente está diciendo en su palabra o quiere? Porque más bien Jesús dijo, llegará un día cuando los que os persiguen pensarán que están rindiendo servicio a Dios. Entonces, para evitar eso, y lo vemos ahora, pues cuántas denominaciones hay, cuántas religiones hay en el mundo, sí. y si en nombre de la religión nosotros usamos la fuerza, cada quien va a creer, no, es que mi agenda es la correcta, es que yo estoy impulsando lo que es correcto. Entonces, por esa razón, aquí rápidamente estamos tratando este tema, pero tiene implicaciones muy grandes. Por esa razón, la iglesia nunca debe hacer uso del poder civil de la fuerza, pero la iglesia tiene muchas maneras de poder aliviar y poder llevar a la sociedad una esperanza para aquellos que están marginados, para el pobre, para el que sufre, etcétera. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento este tema no es menor tampoco. El mismo Señor Jesucristo lo manifiesta en su ministerio, y me gustaría que fuéramos al Evangelio de Mateo. En nuestra lección se nos cita este pasaje y creo que es importante que nuestro pastor nos ayude con el comentario, porque en el capítulo número 23 el Señor hace un llamado al corazón. Creo que lo podría decir así, un llamado al corazón. Desde los versículos 23, tal vez no vamos a leer todos los pasajes, pero desde el verso 23 dice algo muy interesante. En Mateo, capítulo 23. Y nos dice la palabra: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». Luego el Señor continúa hablando sobre algunas prácticas que demuestran que están pisoteando a los más necesitados, pero con estas palabras, pastor, los líderes de ese tiempo pensaban que estaban cumpliendo con la ley. Y esta es una revelación. Les dice el Señor, hay algo más importante, sin dejar aquello, pero hay algo más importante. ¿Qué implicaciones tienen estas palabras? Y quizás lo diría para nosotros los adventistas del séptimo día, que también a veces decimos, la ley es esta, pero ¿qué más nos está diciendo Jesús? Muy bien, establezcamos que aquí Jesús no estaba diciendo que algunas cosas que estaban haciendo no eran correctas. Claro. Pero sí habla de lo más importante. Ellos más bien, los líderes religiosos, los que eran escrupulosos, habían ido incluso más allá de lo que estaba escrito en la ley al calcular, podemos decir, el diezmo de cosas que prácticamente no eran calculables. Si yo estaba leyendo algunas maneras que ellos tenían para determinar de una planta, pues si produce fruto que va a ser comestible, y si el fruto está maduro, entonces ahí sí se tiene que diezmar, o hasta que el fruto sea útil para la persona. Bueno, tenían un montón de cosas. Y entonces, como estas especies que habla ahí, que se menciona, eran usadas para la comida, entonces también debían pasar bajo el sistema del diezmo. Cualquiera podría aplaudirles y decir, bueno, ustedes están haciendo una obra, una observancia de la ley bien estricta, porque están yendo incluso más allá de lo que está diciendo la ley. En realidad están haciendo las cosas muy correctamente. Más adelante, en los versículos que no leímos, Jesús le llama a esto limpiar lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estar contaminado. Y es que hay una palabra de advertencia. Muchas veces los ritos, las ceremonias, incluso las que inventamos como para ir más allá, como para creernos más santos, creernos más justos, a veces solo son un maquillaje para ocultar el descuido o la indiferencia que tenemos hacia
el prójimo. Wow. O sea que aquí lo que Jesús está diciendo es que el espíritu de la ley, porque está la letra de la ley, pero que el espíritu de la ley es la relación con Él, como hemos estudiado, y la relación con el prójimo. Y yo puedo estar haciendo un montón de ceremonias religiosas, pero si no me estoy conectando con el prójimo, si no estoy amando al prójimo, si no estoy teniendo misericordia al prójimo, entonces de nada sirve todo eso que yo estoy haciendo. Y eso es lo que Jesús está realmente diciendo. Creo que aquí de lo que está hablando Jesús es de un asunto, o más bien de relaciones, Y Jesús les dice a ellos, bueno, ustedes están dejando lo que es lo más importante. En Mateo 5, nosotros en el Sermón del Monte, nosotros encontramos que los líderes religiosos habían acusado a Jesús que él estaba dejando de guardar la ley. Sí. Porque Jesús viene y les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Por qué les dijo no penséis? Porque él podía leer sus corazones, él podía leer sus mentes y sabía que ellos estaban pensando que Jesús estaba haciendo a un lado la ley. Y Jesús les dice, no, yo no estoy haciendo a un lado la ley, yo he venido para cumplir todo. Por eso ahora Jesús los ve y les dice, pero ustedes sí, si hacemos una conexión con Mateo 5 y Mateo 23, nos damos cuenta que Jesús está diciendo, pero ustedes sí están dejando, ustedes sí están violando, ustedes están dejando lo más importante. Y yo creo que tanto hoy como el día de mañana nos va a quedar bien claro, hermano Gerson, una frase que he repetido, que a mí me impactó desde que yo conocí esta frase y he repetido en lecciones anteriores. O sea, que a veces la religión puede ser el mejor escondite de Dios, de nosotros a Dios. O sea, a veces las formas, la ceremonia, los ritos, todo, y esto, y cumplimos, y inciso A, inciso B, inciso C, etcétera. A veces pueden ser el mejor lugar donde nosotros nos escondemos de Dios. Podemos usar la religión, en realidad, como un escondite, que en vez de estar más cerca de Dios, estamos más lejos de Él, pero de alguna manera apaciguamos la conciencia pensando que porque hemos cumplido esos ritos y esa ceremonia, entonces nosotros estamos bien. Y siempre que nosotros encontremos que hay descuido, que no hay, que no hay esa empatía, ese amor hacia el prójimo, pero hay un sistema religioso, ahí creo que nosotros hemos errado el blanco. Bueno, esto nos cambia la perspectiva y es importante tenerlo en mente. Agradecemos que nuestro pastor, que está un poquito lastimado de la garganta, creo que lo pueden escuchar, está con nosotros para estos comentarios, pero me gustaría, pastor, que orara por nosotros para que Dios pueda, con su Espíritu Santo, abrir nuestros ojos a esta verdad de que muchas veces puede ser que nuestro celo exterior esté ocultando ciertas carencias y que necesitamos volver a conectar con Jesús para ver a los demás con los ojos de Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos hace un llamado radical para ser defensores de aquellos que no pueden defenderse, de aquellos que están pasando necesidades, y que también podamos ser proveedores. Te damos gracias porque a través de tu iglesia, individualmente y colectivamente, nosotros podemos ayudar a estas causas. Ayúdanos, Señor, para nunca olvidar que todos los medios que tú nos has dado, todos los recursos, Señor, y que todo el conocimiento que nos has dado deben influir en nuestro estilo de vida y deben impactar positivamente a aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.